Hermanos de Verbo Petén, tengan ustedes un buen día. Estamos hoy reunidos por medio de este video para poder mantener el contacto tan necesario entre nosotros, la relación entre nosotros como hijos del Señor y obviamente el contacto con Él por medio del compartir su palabra. En esta semana queremos continuar con la serie a la que hemos llamado Desde la Montaña, que son mensajes tomados de la palabra de Dios que Jesús, según lo que se nos dice allí, habló por su propia boca y lo hizo desde la ladera de una montaña. Así que te pido que me acompañes a orar para que podamos dar inicio a nuestra actividad de hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias por la vida que nos permites tener, por la salud que nos permites disfrutar, por todas las cosas, Señor, que tú agregas a nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra familia, el lugar donde vivimos, Señor, la provisión para nuestra mesa, para nuestra casa, por el trabajo, por la empresa, por el negocio que tenemos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y reconocemos que solo de ti, Señor, viene nuestra provisión. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por eso. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces este día vamos a compartir sobre un versículo que está en el capítulo 5 del libro de Mateo. Específicamente es el versículo 3 de ese libro, pero yo quiero que no dejemos el versículo solo, allí como flotando en el aire, sino que de alguna manera vayamos un poquito, una página atrás en nuestra Biblia y veamos el contexto de lo que estaba ocurriendo antes de que Jesús pronunciara estas palabras que con el favor y la gracia de Él vamos a exponer en este día. En el capítulo 4, versículo 23, se nos dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Jesús los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y viendo la multitud, aquí ya principia el capítulo 5, viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron allí a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el versículo que queremos compartir en este día. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira, Jesús venía, como nos explica al principio de lo que leímos, de hacer un recorrido por toda Galilea. Si tú vas a los mapas que tiene tu Biblia, verás que no es una región pequeña, es extenso. Y Jesús lo hacía a sus recorridos a pie. No había otro medio de transporte. Quizás en algún momento alguna mula por ahí, un asno, pero la mayoría de su recorrido lo hacía a pie. Entonces debió haberle tomado algún tiempo, meses, haber hecho este recorrido. Y Jesús llevaba un mensaje, que es el mensaje que él predicaba, un llamado al arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio del reino. Ese es el mensaje que Jesús desde aquel tiempo ha estado transmitiendo a los hombres de ese momento y a nosotros, a ti y a mí en este tiempo. Pero Jesús iba a las sinagogas, dice allí, a las sinagogas de ellos. Es decir, el mensaje inicialmente estaba dirigido al pueblo judío, a los que acudían a estas sinagogas para sus actividades de culto, y Jesús llegaba allí con un mensaje renovado. Mira qué cosa interesante, porque seguramente, al igual que podemos escuchar ahora, los judíos de aquel tiempo decían: bueno, pero ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Yo soy una buena persona, yo soy hijo de Abraham, de Jacob, de Isaac.
En esa línea de descendencia viene todo el concepto religioso de mi casa, de mi familia. ¿A qué tengo yo que arrepentirme si yo soy bueno? Yo no le hago mal a nadie, no robo, no mato, no miento, aparentemente. ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿Has escuchado alguna vez eso? ¿O alguna vez has estado en esa posición de decir, yo soy bueno, yo no necesito de nada de lo que se me habla a través de un concepto de iglesia o de un concepto de arrepentimiento, porque yo no he hecho nada malo? Así estaban estas personas en ese momento. Y espero que tú y yo no estemos allí, porque debemos de reconocer delante del Señor que, como su palabra nos dice, todos somos pecadores y todos somos necesitados del perdón de Dios. Entonces él, obviamente, con lo que hacía, sanando enfermedades y dolencias al pueblo, adquirió mucha fama. Aún en Siria, otra vez vuelvo a que consultes tu mapa y vas a ver dónde está ubicada esta región. Ese pueblo o esa nación aún existe hasta la fecha y lo podemos ver en los mapas, pero hasta ahí llegó la fama de Jesús. La fama de Jesús, que estaba relacionada con sus señales, con sus prodigios, con sus maravillas, con sus milagros. Y otra vez podemos trazar un puente entre ese tiempo y nuestro tiempo actual y ver cómo en algún momento hay personas que buscan de Dios para que haya una respuesta a sus necesidades, a su situación de salud, a su situación financiera, a su situación de relación con su pareja, a su relación con sus hijos o de los hijos con los padres, pero buscan a Jesús simplemente porque Él puede solucionar todo esto. No lo buscan por el mensaje que Jesús traía o trae, un mensaje al arrepentimiento para que podamos tener acceso al reino de los cielos. Entonces nosotros debemos de comprender esto, porque no es la motivación de lo que Jesús nos puede dar y de lo que puede hacer. Tampoco podemos ir y correr detrás de lo que algunos llaman los milagreros, ¿sí? Aquella gente que se dedica a hacer milagros en una plataforma o a hacer algún tipo de señales en una plataforma. Nosotros debemos de buscar a Dios porque Él es Dios, porque Jesucristo es su Hijo, porque Él trajo la reconciliación para nosotros. Pero obviamente mucha gente dice aquí que le seguía a Jesús solo por las señales. Y había gente que venía de diferentes lugares. Aquí mencionan ciudades que estaban en posiciones extremas en el mapa: Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y aún del otro lado del Jordán. ¿Sabes tú quién predicaba del otro lado del Jordán? Antes de Jesús estaba Juan. Y Juan decía en sus mensajes: yo soy una voz que clama en el desierto, preparen el camino para el Señor. Y Juan también dijo: detrás de mí viene uno que es más grande que yo, porque es primero que yo. Mire, Juan tenía bien claro que Jesús era más grande que él, que Jesús es la máxima expresión de la revelación de Dios para nosotros los hombres. Y ese es el mismo concepto que tenemos que tener todos aquellos que pedimos a Dios su favor para poder predicar y compartir su palabra. Tenemos que entender que Jesús es más grande que todos nosotros y que quien hace un milagro, quien se manifiesta a través de señales, prodigios y maravillas, es Jesús. Es Jesús y no es quien está hablando, predicando u orando. Es Jesús y es la voluntad de Dios la que se manifiesta siempre en todo lugar. Se nos sigue diciendo aquí al iniciar el capítulo 5 de Mateo que Jesús de pronto vio una multitud. ¿Y cuántos podrán ser una multitud, hermanos? Porque él ya iba con 12, de repente con 70, y con algunos más por allí que iban caminando con él en todo este recorrido. Pero dice que él vio una multitud. En otra porción de la Biblia se nos narra que Jesús alimentó a una multitud. Y que lo hizo a través de la multiplicación de 5 panes y 3 peces, o al revés.
Pero dice allí el dato que en este momento nos interesa que eran por lo menos 5,000 hombres, sin contar a los niños y las mujeres, 5,000 personas y otras personas más que por alguna razón cultural no estaban incluidas en el conteo. Pero te imaginas, para Jesús eso ya era una multitud. Pensemos nosotros que entre 3,000 y 5,000 personas como mínimo, imagínatelos ahorita, toda esa cantidad de personas reunidas, era un montón. Pero Jesús vio en esto una oportunidad de que su mensaje, el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de arrepentimiento, pudiera llegar a esa gran cantidad de personas. Él dejó de lado el hecho de que si lo buscaban solo porque les podía hacer el milagro. Él dejó de lado el hecho de que podían estar ahí solo porque tenían curiosidad. Él dejó de lado el hecho de que estaban ahí simplemente porque les habían dicho que este era un hombre que hacía señales, que hacía prodigios. Querían escucharle. Era una multitud, era el pueblo que estaba allí. Pero desde el video de la semana pasada yo dije que podíamos ver que Jesús entonces, aprovechando ese grupo de gente, decidió subir a la ladera de una montaña para que lo pudieran ver mejor, para que lo pudieran escuchar mejor y para que Él también los pudiera ver de mejor forma y aprovechar entonces este grupo de personas para trasladar un mensaje. Dice allí en lo que estamos leyendo que Jesús, al subir a la ladera del monte, se sentó. Y una vez que se hubo sentado, se acercaron a él sus discípulos. Miren, te vuelvo a hacer la invitación que hice en el video pasado. ¿Dónde quiero estar yo? ¿Ahí cerca de Jesús como un discípulo? ¿O quiero estar, como dice acá, que más abajo estaba la multitud? Aquellos que solo son espectadores. Aquellos que ven las iglesias en proceso de formación, pero solo están a la expectativa. Porque si llega mucha gente, entonces allí habrá unción. Porque si se hacen milagros, entonces ahí está el Señor. Y mira, nosotros debemos de buscar al Señor porque es Dios. Porque es nuestro Señor. Y es su voluntad si allí se hacen milagros y se producen prodigios. Porque para eso se necesita fe. Y la fe debe estar en el corazón de todos aquellos que se acercan a Él. Los que están decididos a ser sus discípulos. Entonces hay una decisión a tomar en todo esto que estamos hablando. Yo quiero estar como un discípulo cercano de Jesús, o quiero ser como la multitud expectante que ve de lejos, pero que además se considera con derecho de pedir los milagros, las señales, los prodigios, porque Dios está según ellos, para servirles. Entonces tengo yo que tomar esa decisión. Continúa aquí el versículo 2 del capítulo 5 diciéndonos que ya una vez Jesús sentado con los discípulos a su alrededor y con las multitudes en posición, Jesús abría su boca y les enseñaba. Miren qué poder el de la palabra de Dios. Por su palabra fueron hechas todas las cosas que nosotros conocemos. Por Él y para Él fueron hechas, pero por el poder de su palabra. Y entonces Jesús aquí de nuevo está haciendo uso de ese recurso que es de Dios y es aquel que a través de su palabra busca transformar el corazón mío. Le pido al Señor que así sea, porque necesito ser transformado. Le pido al Señor que así sea. Y también oro porque tu corazón, hermana y hermano que me escuchas, también sea transformado a través del poder de su palabra. Entonces llegamos acá al versículo 3, que es el que queremos revisar un poco más a fondo para exponerlo hoy. Y dice que Jesús, su primera enseñanza, va a aparecer en ese siguiente versículo, pero es una serie de por lo menos 9 enseñanzas que están divididos en 2 grupos. Son 2 características o 2 grupos de características que Dios quiere que nosotros tengamos, que seamos así como Él nos va a ir mostrando en los siguientes versículos, que seamos así. No, esto no es como los dones del Espíritu, donde uno tiene uno, el otro tiene el otro, y el Señor da como a Él le place. Aquí el corazón de Dios está diciendo, yo quiero que todos mis hijos sean así.
como yo quiero, como yo lo voy a exponer a partir de este siguiente versículo. Así está diciendo Jesús. Y está dividido esto en dos grupos. Aquellas formas de ser que me acerca, que me une a Dios. Y los siguientes en aquella forma de ser que me hace agradable a mis hermanos, a mi prójimo. Y mira, no es una casualidad que el primer grupo nos diga cómo debo yo de ser para ser agradable delante de Dios. Porque si no logro eso, si no puedo estar en unidad con Dios y en armonía con Él, menos lo voy a poder hacer con mis hermanos, con mis prójimos. Entonces no es casualidad que estén agrupados y colocados en ese orden en este capítulo 5 de Mateo. Y tampoco es casualidad de ninguna manera. En el reino de Dios no existe la casualidad. Existe un plan, existe un propósito. Y dentro de ese plan y propósito, Jesús viene e inicia esta serie de enseñanzas en el versículo 3 diciendo, bienaventurados. ¿Te recuerdas que eso en griego es la palabra Makarios? Y que Jesús está diciendo, dichosos, felices, bienaventurados. ¿A quiénes les está diciendo eso? A un grupo de personas que son pobres en espíritu. Que son pobres en espíritu. Mira, este texto fue escrito en griego. Y los manuscritos más antiguos de los que se conocen, nos habla de que habían dos palabras en el griego para definir a un pobre. Y hay una palabra que dice que una persona es pobre porque solo tiene para lo del día. Amanece hoy y tal vez tiene para su desayuno. Quién sabe si tendrá para el almuerzo y la cena, pero amaneció con lo del desayuno y ese es un pobre. Pero todavía hay otra palabra que define otro nivel más abajo. Esa palabra es tojos. Alguien que es más pobre que el pobre. Nosotros en español utilizamos la palabra paupérrimo o también la expresión de pobreza extrema para referirnos a aquel que no tiene absolutamente nada, que principia el día pero sin siquiera la esperanza de que si va a tener algo para comer durante ese día. Amanece en cero. Ese es el pobre dentro de los pobres. Y esta palabra tojos es la que Jesús utiliza en esta porción de la Biblia que estamos compartiendo. Pero no lo utiliza para referirse a la pobreza económica o material. Jesús claramente está diciendo que son bienaventurados, dichosos, felices, benditos, los que son tojos de espíritu. Pobres, extremadamente pobres, que se reconocen a sí mismos como pobres. Mira, hermano, yo leyendo y preparando esto que hoy te comparto, tengo que admitir que muchas veces no soy un tojos de espíritu, que muchas veces pienso que conozco algunas cosas del conocimiento que Dios ha permitido que el hombre adquiera, que tengo algunas experiencias de las cuales me puedo ufanar, y eso me aleja de ser un pobre de espíritu. A veces pienso y descubro que mi actitud produce en mí una rebeldía en contra de esto que Dios está diciendo. Porque para entender este concepto de pobreza de espíritu, debemos de revisar también el lado contrario. ¿Quién es alguien que no es pobre de espíritu? Miren, para empezar, ubiquémoslo en un grupo de personas que consideran que ellos mismos, por sí mismos, por su propia capacidad, por sus habilidades, porque son muy especiales. Por eso es que ellos son como son y tienen lo que tienen. Y Jesús y Dios pasó a un segundo plano. Son aquellas personas que en este tiempo de la pandemia creen que se han librado simplemente porque son astutos, porque saben a qué hora salir y a qué hora no salir y cómo dar la vuelta y qué cosas hacer, sin darse cuenta que es Dios, en su misericordia, en su gracia infinita, el que los ha mantenido a ellos y a nosotros apartados de esta pandemia.
No es por lo que nosotros hacemos, no es por lo que nosotros sabemos. Cuando nosotros pensamos así, estamos del lado contrario de ser pobres de espíritu. Más bien lo que somos nosotros es, cuando actuamos así, ricos en orgullo, ricos en soberbia, ricos en altivez. Mira, cuando alguien escucha una porción de la palabra que va a ser expuesta o predicada y te dice, yo ya lo sé, yo ya lo escuché. Es más, yo ya escuché a alguien con 10 títulos, con 10 doctorados hablar de ese tema. Hay un espíritu de orgullo que se está levantando. Hay un espíritu de altivez que es contrario a estos pobres de espíritu, a los que Jesús nos llama bienaventurados. Y digo nos llama porque es mi anhelo estar allí. Y serán mis oraciones al Señor porque Él así permita que sea, para que en cualquier momento que se levante el orgullo y la altivez en mí, yo pueda identificarla y decir, Señor, en el nombre de Jesús, llévate todo esto, vacíame de eso y lléname con el poder de tu Espíritu Santo, con una pobreza de espíritu tal que yo pueda reconocer la grandeza tuya, que yo pueda ser humilde y sencillo para reconocer mi necesidad de ti, para que yo, Señor, pueda ser enseñado, moldeado por tu palabra, para que yo no sea, Señor, de aquellos que tienen un espíritu de orgullo y de altivez y que promueven que toda religión nos lleva a Dios. Miren qué pensamiento más orgulloso, porque están diciendo que es el hombre entonces quien decide cómo, de qué manera se debe de buscar a Dios. Cuando Jesús mismo nos enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Tenemos que ser pobres de espíritu para entender que por mucho que hagamos cosas, obras o acciones, nunca vamos a poder ser justificados por Dios a través de esto. Nadie va a poder ir delante de Dios para ser justificado en temas de salvación y decirle, Señor, yo fui una buena madre, yo fui un buen padre, Señor. Yo no le hice daño a mis hijos, yo proveía para mi casa. Si alguien cree que esa es si esto es lo que necesita para presentarse delante de Dios y ser justificado, está con un espíritu de orgullo, porque está levantando todo eso en base a sus propias acciones. Y nosotros somos justificados por Dios cuando los méritos de Cristo Jesús, cuando los méritos de Jesús, esos que Él obtuvo por su obediencia en la tierra, por su sumisión en llegar a la cruz, por haber vencido allí al pecado y luego a la muerte, cuando esos méritos de Jesús son trasladados a nosotros, en el momento que le recibimos como nuestro Señor y Salvador, en el momento en que tenemos la oportunidad de ser parte del cuerpo de Cristo, de tener un nuevo nacimiento y empezar verdaderamente una nueva vida. Entonces los méritos de Cristo son los que nos sirven a nosotros para presentarnos delante de Dios y para que Él nos justifique, no por nosotros, sino por los méritos de Dios. Y para poder entender eso y para poder aceptar eso, necesitamos un espíritu pobre, un espíritu que se deje enseñar, moldear, conducir, llevar, un espíritu que esté dispuesto a servir a Dios y no a ver quién le sirve a Él, sino a servir Él a Dios, a servir a su prójimo, a estar atento a todo lo que Dios le dice. Mira, Juan tenía un grupo de discípulos. Y de pronto estos discípulos, cuando empezaron a escuchar de Jesús, se fueron detrás de Jesús. La Biblia nos narra de dos de estos discípulos que encontraron a Jesús y la pregunta que le hicieron es, Maestro, ¿tú dónde vives? Y Jesús les invita y les dice, vengan, síganme y miren dónde vivo. Por supuesto, esto implicaba cómo vivo, ¿verdad? Y cuando ellos vieron la congruencia que había entre lo que Jesús decía y lo que hacía y cómo vivía, decidieron quedarse con Él.
Y Juan no tuvo ningún celo, ninguna molestia, para nada, de que sus discípulos estaban yendo a formar otro grupo allí con Jesús. Ese es el propósito de Juan, de un misionero como el que les habla, de un pastor, de un anciano. Ese es el propósito, porque ustedes, ovejas del Señor, no nos pertenecen a nosotros, son de Jesús. Jesús mismo ora en Juan 17 diciendo: Señor, yo te pido que estos que me diste, lo dice Jesús, ustedes son de Él. No le pertenecen a ningún pastor y nunca van a trabajar para un pastor. Le pertenecen a Jesús. Él vino aquí para que ustedes fueran reconciliados con el Padre. Pero para eso necesitamos tú y yo tener un espíritu humilde y sencillo. Un espíritu que reconozca la necesidad de Dios en nuestra vida. La urgente necesidad, que no se refiere a cuántos años tengo de ir a una iglesia, o de cuántas iglesias he asistido, o de cuántas veces he leído por ratitos la Biblia o he dedicado algunos minutos a orar, porque algunas veces lo he hecho solo cuando estoy en necesidad y angustia, sino cuánto de mi corazón está dispuesto a decir: Señor, trae tu palabra, trae tu mensaje, transfórmame, Señor. Yo soy un humilde necesitado, un espíritu humilde y necesitado, que tampoco te busca, Señor, porque tú me estés dando una promesa tan grande como la del reino de los cielos, para que yo empiece a disfrutarla hoy aquí, y no en un tiempo futuro, sino hoy aquí, en la medida que yo ingreso a ese reino de los cielos por medio de tener un espíritu sencillo, humilde. En el capítulo 11 de este mismo libro de Mateo, en el versículo 29, Jesús nos hace una invitación a todos nosotros. Nos dice, Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Mira cuál es el yugo, esa cosa pesada que se puede colocar aquí en los hombros, pero que es pesada. Y Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Ese yugo del que Él nos está hablando en esta ocasión es de tener un espíritu sencillo y humilde. Es muchas veces contrario a nuestra naturaleza, a nuestra forma natural de ser, que es orgullosa, vanidosa, altiva, que ve la vida desde una perspectiva diferente de la que el Señor nos está hablando. Pero Él dice: lleven mi yugo, lleven esa enseñanza sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Mira, Jesús ni siquiera está poniendo un estándar, un yugo, que Él mismo no haya sido capaz de mostrarnos aquí en la tierra que se podía llevar. Lo golpearon y no se defendió. Lo insultaron y no respondió. Lo ofendieron y guardó silencio. Y cuando ya estaba en las últimas situaciones allá en la cruz, todavía dijo: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Dime tú si ese no es un espíritu manso y humilde. Un espíritu pobre al cual debemos de aspirar, tú y yo. Es algo que yo necesito, hermano, y que te invito a que a partir de hoy evaluemos todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras a la luz de esta palabra. ¿Estamos haciéndolo con orgullo, con altivez, o con un espíritu humilde y sencillo? Nosotros conocemos este versículo normalmente hasta la parte donde dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hasta allí es lo más famoso de este versículo 29 del capítulo 11 de Mateo. Pero luego de eso hay algo más. Después de una coma, Jesús dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. En este tiempo donde la emergencia sanitaria tiene aún a la iglesia del Señor atemorizada,
aún a la iglesia del Señor confundida ante tanta información que recibe de diferentes medios, donde aún la iglesia del Señor puede estar de pronto afanada, preocupada por lo que ha de comer, por lo que ha de vestir, por lo que ha de beber. Miren qué momento tan especial para nosotros cuando el Señor nos muestra esta palabra y dice: si tienes un espíritu pobre, si eres manso y si eres humilde, hallaréis descanso para vuestras almas. Y eso es lo que el mundo, en este tiempo, en este final de junio, principio de julio del año 2020, el mundo está buscando desesperadamente fórmulas, vacunas, pastillas, métodos. Y Jesús hace más de 2000 años nos invitó a tener un espíritu pobre, un espíritu rendido ante Él, un espíritu manso y humilde. Y entonces Él nos da una promesa que es una esperanza para nosotros. Allí, en esa actitud, encontraremos descanso para nuestras almas. Pido al Señor que su palabra no vuelva vacía, que cumpla en mí y en ti, hermano, hermana, el propósito por el cual el Señor la ha enviado, y que seamos transformados para poder tener las bendiciones del Señor, las bienaventuranzas, la bendición, el gozo, la alegría, la dicha que Él ha propuesto para cada uno de nosotros. El Señor les bendiga, el Señor les tenga en su perfecta paz, mientras podemos encontrarnos de nuevo por esta transmisión de videos o, si Dios lo quiere, de nuevo en nuestra amada congregación de Verbo Petén. El Señor les dé una linda semana y nos vemos la próxima.